Vamos a continuar avanzando con más temas. En este caso me voy a saludar al director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Disculpe que estamos un poco revolucionados aquí con un un incendio tremendo que hemos tenido de guaguas. No sé si lo ha visto. Lo he visto las noticias, sí. Lo siento mucho. Que la verdad que la empresa esta ya ha tenido varios incidentes, un poco, pues bueno, a ver cómo se recupera. Bueno, nosotros le llamamos porque hay muchos asuntos sobre la mesa. Seguro que tenemos ocasión de hablar también de esa ley de vivienda vacacional, pero leía hace unos días que el Gobierno de Canarias plantea anunciar próximamente un nuevo reglamento para caravanas y autocaravanas que llegaría en un par de meses. Entiendo que esto es aparte de la ley que regula la gestión de la vivienda vacacional, ¿no? Sí, son cuestiones absolutamente independientes y lo que hemos dicho es que esperemos que esté en vigor en abril o mayo, es decir, ese proceso se inició hace 1 año y medio y está pendiente de culminarse. Es decir, en abril o mayo entraría en vigor ese reglamento de establecimientos de alojamiento turístico al aire libre. Sí, son dos cuestiones totalmente diferentes. ¿Y qué nos puede contar sobre este nuevo reglamento? Porque claro, la gente estará pensando, yo tengo una caravana, o sea, ¿hasta qué punto, qué viene a ordenar este nuevo reglamento? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que este reglamento se sometió a consultas, se sometió a información pública, se ha consensuado mucho con las asociaciones, sobre todo de autocaravanistas, también de campistas, y lo que hace, y le pediría a la ciudadanía que se fijase en ello, es regular los establecimientos de alojamiento turístico al aire libre. Y entonces hay diferentes modalidades. Regula lo que la gente conoce tradicionalmente como camping, pero también las zonas de recepción de autocaravanas, otras que son simplemente áreas de pernocta de autocaravanas. Y bueno, si la gente recuerda que tenemos una ley de turismo del año 1995, que cumplirá este año 31 años, lo que es increíble que en 31 años nunca se había regulado en Canarias este tipo de establecimientos. Entonces, lo primero es que ahora sí va a haber seguridad jurídica para saber qué es un camping, qué es un área de pernocta de autocaravanas, qué es un área de acampada de autocaravanas. Segundo, los ayuntamientos podrán promover este tipo de instalaciones para poner orden en el actual caos que hay en las islas. Tercero, los emprendedores privados podrán tener iniciativas con seguridad jurídica para este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque son actividades rentables, son actividades que también tienen una demanda, que es necesario atender, y a partir de ahí, sobre todo, se pone orden, se pone seguridad jurídica y, lo más importante, hay un periodo transitorio de un máximo de 5 años, se terminará lo que se denomina la acampada libre, por usar un término políticamente muy correcto, que es lo que ha sucedido hasta ahora, es decir, la dispersión de esa actividad a lo largo del territorio. Las propias asociaciones autocaravanistas así lo reclamaban, lo que querían precisamente era orden, rigor jurídico, respeto territorial, y eso es lo que va a cambiar fundamentalmente cuando entre en vigor este reglamento. Le habla Guillermo. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días, Guillermo Nuñuela. Buenos días, Guillermo. Le quería preguntar si a día de hoy, a efectos jurídicos, por así decirlo, una autocaravana, para que también la gente tenga un poco de información, una autocaravana y una furgoneta camperizada, estas que están muy de moda, sobre todo en gente que le gusta la playa y le gusta el surf y bueno, acampar o dormir en la furgoneta, a efectos legales, una autocaravana y una furgoneta de estas, camperizadas, ¿es lo mismo? Y dos, por ejemplo, uno a día de hoy puede coger una furgoneta y pernoctar, por ejemplo, aparcado cerca de la playa, ¿o eso es ilegal a día de hoy? Vale. La primera pregunta está muy bien planteada, igual que la segunda, pero sobre todo la primera. Este reglamento, una de las cosas que hace precisamente en su artículo 3 es recoger las definiciones, porque mucha gente habla y dice, no, es que es tal. Y en esas definiciones figura diferente lo que es una autocaravana y un camper. Para que la gente lo pueda ver, autocaravana es un vehículo que se construye con un propósito especial, conforme a una definición que está en el Reglamento General de Vehículos, que es el Real Decreto 2822/1998. Y el camper es un furgón o furgoneta, conforme a la definición que está también en ese Real Decreto. Son cosas totalmente diferentes.
pero que pueden coincidir en la finalidad, ¿vale? Ujú. Y lo segundo que planteaba es la cuestión de pernoctar, que es muy polémica, ¿vale? Es diferente pernoctar que estacionar. Y una de las novedades que tiene este reglamento está en su artículo 86. La gente puede consultar este texto, el que salió en Formación Pública, en el portal de Transparencia, Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias. Y entonces lo que se viene a decir ahí, oiga, mire, se terminó la acampada libre. Y una de las cosas que se regula y se explica es la diferencia entre acampar y pernoctar. Entonces, se dice que se considera que no está acampada aquella autocaravana o vehículo similar que está parado o estacionado en zonas autorizadas de las vías públicas urbanas o interurbanas. Entonces, lo primero, tiene que estar aparcado en una vía pública. Es decir, si está campo a través, no lo permite la norma, primero. Segundo, tiene que estar estacionado de acuerdo con la normativa de tráfico y circulación de vehículos o las ordenanzas municipales, es decir, los ayuntamientos pueden restringir incluso el estacionamiento de este tipo de vehículos, por ejemplo, porque dado sus dimensiones, pues a lo mejor ocupan 2 o 3 plazas de aparcamiento y dice, oye, pues reservo unas cuantas para esto, pero tengo que ordenar. Y lo más importante es que no supere o amplíe su perímetro mediante la transformación o despliegue de elementos de aquella que se sustente sobre sus ruedas sin usar calzos y no vierta sustancias ni residuos a la vía. Es decir, tú puedes aparcar, estacionar tu autocaravana igual que cualquier otro vehículo. Sí, por supuesto. ¿Y podrías llegar a dormir dentro sin proyectarte al exterior, sin sacar toldos, sin nada? Podrías llegar a hacer. Pero lo que nunca puedes hacer es acampar. ¿Vale? Lo que entiendo, Miguel Ángel, porque eso sí que se comentó, es que, por ejemplo, tú no puedes tener la furgoneta y para que la gente también lo comprenda, por ejemplo, desplegar un toldo y abarcar un espacio que está fuera de la furgoneta. Expresamente prohibido. Es más, si la ventana es de estas abatibles que se abre hacia el exterior, no la que sube y baja como cualquier coche, no puedes ni siquiera abrir esa ventana. Podrás abrir la del techo. Pero si estás estacionado, si estás aparcado, por eso es una definición muy técnica tomada de tráfico, no puedes proyectarte al exterior. No, lo voy a decir coloquialmente, pero es un ejemplo, no es real. No puedes ni siquiera sacar los codos por la ventanilla. Para que si estás estacionado, porque viene un vehículo y te lo lleva, ¿no? Valentín. Sí, buenos días, señor Rodríguez. Vamos a ver, por seguir con el tema, pues imagino que hay mucha gente que está pendiente de esta ley, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo tengo una autocaravana y me voy a Famara, ¿no? Y dejo la autocaravana ahí en la aparcada como cualquier otro coche, pero ahí hago vida en la vía pública, exacto, pero ahí no acampado, pero ahí hago vida dentro de la furgoneta, quiero decir, no saco toldos ni nada, pero yo cojo, me ducho dentro porque tengo una ducha, ahí frío las papas y el huevo y después me voy a dar un bañito a Famara. ¿Eso lo puedo hacer? En principio, si es puntualmente, no proyectas al exterior, podrás permanecer estacionado, que no acampado, pues un día, 2 días, lo que te permitan las ordenanzas municipales. Claro, todo depende de, en este caso, de los ayuntamientos de lo que regulen, ¿no? En torno a zonas de acampada. Porque, por ejemplo, en Lanzarote ahora, señor Rodríguez, solo tenemos una zona de camping, que es la de Papagayo. Y después no hay regulado absolutamente nada en torno a zonas de acampada ni de zonas de estacionamiento para este tipo de claro, ese era el problema. La intención de este reglamento, precisamente, y por eso ese periodo transitorio, es que eso se tiene que terminar en todas las islas y en prácticamente todos los municipios. Tendrá que haber zonas habilitadas, unas con la finalidad de acampar y otras, que es una de las novedades de esta ley, que imita lo que han hecho otras comunidades autónomas, áreas de pernota de autocaravanas. El ejemplo que has puesto es el siguiente. La gente que viaja mucho por la península o por Europa lo verá. Oye, yo voy en tránsito con mi autocaravana y voy a parar en la ciudad X. Bueno, pues ahí me facilitan un área de pernota, que es que yo llego, aparco, estaciono, como decías, me ducho, cocino, incluso ahí en algunas te permiten pues sacar las mesas en la silla, pero a las 48, 72 horas, que va a ser el máximo, me voy. Ya. Eso es lo que hay que procurar hacer en todos los... Claro. Efectivamente, eso es un área de pernocta. Diferente es lo que se plantea en muchas de las islas, que es diferente. No, yo llego y voy a estar. Yo pongo siempre el ejemplo de Cotillo, en mi querida Fuerteventura. Voy a estar desde marzo hasta septiembre. Mi niño
eso tendrá usted que hacerlo dentro de una zona de acampada de autocaravanas, no campo a través o no fuera de la vía pública o no donde se me ha ocurrido. Esa va a ser la gran diferencia. Yo sí le quería preguntar, es que me está llegando aquí una pregunta, pero esta tiene que ver y no le sorprenderá. Es que me imagino que los próximos meses harán miles. Claro. No, y sobre este tema también, pero yo me voy a volver a la normativa de vivienda vacacional. No le va a sorprender nada esta pregunta, pero se la tengo que hacer, porque mucha gente que tiene vivienda vacacional pues está a la espera de esa enmienda, digamos, a la ley vacacional que dé un plazo para obtener la actividad clasificada. No sé si se sabe cuándo se va a aprobar esa prórroga o si tiene alguna estimación. Yo sé que acaba de estar en Fuerteventura justamente explicando algunos asuntos referentes a esta ley ya en vigor. Vale, en su día se quedó sobre la mesa porque no se admitió su tramitación efectivamente una enmienda a la ley que plantea un periodo de 1 año para legalización de las viviendas vacacionales que ya estaban implantadas conforme a la norma del 2015 en materia de actividades clasificadas. Es decir, el contenido de esa enmienda es, oiga, usted tenía irregularmente en materia de actividades clasificadas su vivienda vacacional, le vamos a dar 1 año para poder legalizarla. La idea que tienen los grupos parlamentarios es colgarla de la modificación de la ley del suelo. ¿Cuándo saldrá esa ley del suelo? Pues va lenta, en los próximos meses. No sabría decirle cuándo. ¿Se barajan otro tipo de alternativas? Decreto ley, ya le digo que no, pero es posible que se pueda colgar en otro instrumento normativo. La idea de los grupos parlamentarios, y en este caso coincide con la del Gobierno, es efectivamente dar esa posibilidad de legalización. ¿Por qué? Por 2 razones fundamentales. Porque es masiva la situación de esa gente que está en situación irregular y segundo, porque fue también masivo el comportamiento no correcto con la normativa vigente por parte de muchos ayuntamientos, es decir, no le facilitaban al ciudadano el cumplimiento de esa normativa. Buscaremos el instrumento para que salga cuanto antes, pero a día de hoy los grupos parlamentarios la han vinculado a la modificación de la ley del suelo y desde luego en este mes no saldrá, en el siguiente probablemente tampoco. Está ahí pendiente. Eso sí que no depende de nosotros, depende a día de hoy del Parlamento. Comprendo que no me puede dar una fecha fija porque efectivamente depende de otras instancias, pero no sé si me puede decir si antes de final de año, antes de verano, eso Hombre, podríamos aventurarlo. Desde luego, antes de final de año sin duda, y el objetivo es que estuviese antes de verano. Es decir, no tiene sentido que le hayamos dicho a los ayuntamientos, oiga, usted en 8 meses prepare su plan de inspección, y no hayamos resuelto antes si efectivamente se les da el plazo de 1 año de legalización. El objetivo es que esté cuanto antes mejor. ¿Y cuándo Desde luego antes de verano, sin duda. ¿Y cuándo empiezan los ayuntamientos con ese plan de inspección? Y lo digo porque sé que acaba de estar en Fuerteventura, como decía antes, precisamente creo que para reunirse con los ayuntamientos y explicarles, porque los ayuntamientos son los que se han visto un poco en plan, ellos tienen que aplicar esta ley. Entonces, no sé si en Lanzarote lo ha visitado los ayuntamientos, se ha reunido, tiene previsto algún encuentro próximo. Pues he estado en Tenerife, he estado con Los Realejos, con Lorotava, con Puerto de la Cruz, con el Ayuntamiento de Santa Cruz, he estado en Fuerteventura. A Lanzarote ya había ido antes, en Teguise, en San Bartolomé, iremos por todos los ayuntamientos. Pues tengo que decirle 2, 3 cosas muy sencillas. Primero, una satisfacción enorme, porque sin excepción, todas las oficinas técnicas de los ayuntamientos donde hemos estado tienen clarísimo qué es lo que deben hacer, es decir, tienen clara la ley de actividades clasificadas, tienen claro cuáles son los requisitos a cumplir, tienen claro cuáles son sus tareas, que son 3 diferentes, comprobación, control e inspección, y la comprobación es básicamente documental, revisar efectivamente la memoria técnica que aporte el interesado. La inspección será puntual según los planes, es decir, no se trata de salir a la calle y visitar todas las viviendas. Eso no se plantea en la Ley 7/2011. Oiga, fijaré prioridades. Oiga, pues la prioridad a lo mejor son las que están en edificaciones colectivas y me preocupa menos las que están en edificaciones unifamiliares aisladas y están ya trabajando en esos planes de inspección, en elaborarlo. Por ejemplo, en Fuerteventura se reunieron todos los ayuntamientos conjuntamente y se les dijo, hombre, colaborando entre vosotros, en vez de 6 planes de inspección, os podemos ayudar a elaborar un plan tipo, os ponéis de acuerdo, pues estupendo. Y eso va a ser el planteamiento
En casi todas las islas, en Gran Canaria y en Tenerife, será más difícil por el número de municipios, pero nuestro planteamiento. Y la idea es ir por los 88 ayuntamientos canarios. Están trabajando y la verdad que las reuniones están siendo muy, pero que muy gratificantes. Valentín. Sí, señor Rodríguez, ¿se están dando algunas cifras en torno, en relación al año pasado, el 2025, de la oferta de alquiler vacacional que ha dejado, digamos, de estar en ese mercado? Nosotros hemos estado aquí hablando de cuáles podrían ser las causas, que si el registro único a nivel estatal, el hecho de que se vaya a poner, por ejemplo, aplicar la ley de vivienda vacacional del Gobierno de Canarias, e incluso que sean viviendas que nunca han estado operativas, que han tenido a lo mejor la declaración responsable, pero nunca han estado operativas. Entonces mi doble pregunta es esa: ¿qué reflexión hace o qué datos tienen la Consejería de Turismo, el Gobierno de Canarias sobre esto? Y si tiene datos de que efectivamente eso se ha producido así, a cuántas viviendas afectaría, etcétera, ¿no? Vale. Lo primero, hay que hablar efectivamente de los datos. Los que suelen salir en la prensa y los que difunde fundamentalmente el Gobierno de España son datos vinculados a las estadísticas experimentales del Instituto Nacional de Estadística. Son datos, para que la gente nos entienda, de anuncios publicados en plataformas. Y esos se han reducido de manera significativa. Ahora veremos por qué. Y otra cosa son los datos de las viviendas inscritas en el Registro General Turístico, es decir, aquellos que, como bien dice, oye, yo por si acaso, o porque efectivamente lo voy a hacer, me inscribo, presento mi declaración responsable y tengo en principio mi habilitación para ejercer la actividad. Y esos datos difieren mucho. En el Registro General Turístico teníamos aproximadamente unas 75.000 y publicitadas en plataformas en Canarias unas 47, 48.000. Vale. En el Registro General Turístico, desde que entró en vigor la ley, se han dado de baja voluntariamente, creo recordar que 480. Y se han dado de baja voluntariamente. No se ha expulsado a nadie, no se ha exterminado a nadie, no se ha extinguido a nadie. Proclamas que decían algunos por ahí. Entonces, es gente que, pues a lo mejor dice, oye, pues no me interesa, me había apuntado porque sí o porque las razones que sean. Entonces, ahí es muy reducido. En cambio, en las plataformas la reducción es significativa por varias razones. La primera, porque el Gobierno de Canarias, igual que otros gobiernos autonómicos, llegaron a acuerdos con las plataformas, porque las plataformas saben también que el marco normativo ha cambiado y va a cambiar más y necesitan recuperar reputación. Y entonces han eliminado las plataformas muchos anuncios que eran manifiestamente irregulares, ahí bajaron los anuncios muchísimo. Y efectivamente, como bien apunta, el Registro Único de Arrendamientos promovido por el Gobierno de España, ahí sí que se han producido muchas bajas. ¿Por qué? Porque hay un conflicto que mantenemos varias comunidades autónomas con el Gobierno de España, porque creemos que se han excedido. Por ejemplo, para obtener ese número de registro de arrendamiento, exigen que se inscriba la vivienda en el registro de la propiedad. Mire, usted no puede usar ese reglamento para algo que está reservado a norma con rango de ley, que está en la ley hipotecaria. Entonces, mucha gente se ha visto privada de la posibilidad de anunciarse simplemente porque no estaba su vivienda escrita en el registro de la propiedad. Otros porque no han cumplimentado a tiempo los requerimientos del registro de la propiedad. Otros porque no le coincide, por ejemplo, catastro y registro de la propiedad. Y ahí sí que han desaparecido miles de viviendas. Y el 2 de marzo, que está ahí, es posible que desaparezcan muchos más. ¿Por qué? Porque se exige presentar anualmente en ese registro único de arrendamientos del Ministerio de Vivienda que se presente en el registro de la propiedad el depósito de cuántos contratos de arrendamiento, turísticos o no turísticos, has hecho el año anterior. Y mucha gente no tiene capacidad. Le doy un dato para no extenderme mucho. En la reunión que mantuvimos en la conferencia sectorial de turismo con el ministro, la secretaria de Estado, la subsecretaria de Vivienda, de aproximadamente, abro siempre cifras gruesas redondas, unas 450.000 viviendas que en España tienen número de registro de arrendamiento, solo habían depositado los contratos 27.000. Le dijimos, esto no va bien, esto quiere decir que eso en una semana, la primera semana. Si hacemos una regla de 3, quiere decir que seguramente el 2 de marzo son muchas las personas que no habrán llegado a tiempo para depositar esa información y la norma lo que prevé es la baja automática en el número de registro de arrendamiento.
Entonces ahí es posible que haya un mes, mes y medio, 2 meses hasta que lo solventen, que se presente una situación que no va a ser real. ¿Han desaparecido como viviendas de uso turístico decenas de miles? No. Van a seguir operando. Siguen siendo legales. La única diferencia es que no van a poder anunciarse en plataformas. En el Booking, en el Airbnb, en Expedia. Tal. Claro. Entonces, no se genera información veraz hacia la ciudadanía. Ese es el problema. No sé si me he liado mucho. No, pero, no, se ha explicado perfecto y le agradezco que se anticipe a ese día, a ese 2 de marzo, porque así sabemos cuando veamos los datos qué es lo que ocurre realmente, qué es lo que está pasando. Claro, cuando ustedes vean, han desaparecido X miles, porque hablaremos seguramente de decenas de miles, de viviendas de uso turístico retornarán. Con todo el respeto, con todo el cariño, no es verdad. Desaparecerá el anuncio, pero la vivienda sigue siendo legal. Y es por esa cuestión puntual del depósito de esa información. Pues con eso me voy a quedar agradeciéndole enormemente que haya estado con nosotros Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias. Muchas gracias, buen día. A ustedes, encantado, Saludos. Buen día para todos. Gracias. Gracias, saludos a todos. Bueno.